Si os parece, empezamos. Son las 10. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencia Sanitaria del SES, y el objetivo de la convocatoria de prensa es proporcionarle a la opinión pública, como hacemos cada semestre, las cifras de la lista de espera sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, correspondiente, en este caso, al segundo semestre del año 2022. Este, como saben, es el ejercicio de transparencia del que estamos absolutamente convencidos y es el objetivo de transparencia con el que nos comprometimos como Gobierno con la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada de Extremadura. Saben que, al mismo tiempo que nosotros hacemos esta rueda de prensa, los datos son incorporados al sistema de información del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, y también, por supuesto, viajan a la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura, puesto que allí se estableció ya desde la legislatura pasada un grupo de trabajo específico sobre las listas de espera sanitarias, en el ánimo que sea la propia Comisión de Sanidad, en los debates que pudieran tener, los que también aportasen elementos que permitiesen a los extremeños y a las extremeñas poder hacer una gestión compartida de las listas de espera sanitarias. Para nosotros este segundo semestre tiene una consideración también especial, como los semestres anteriores, por lo que sigue suponiendo la COVID a día de hoy. Es verdad que las cifras de las últimas, de las últimas 2 semanas son una cifra que se ve claramente que va mejorando, a pesar de la situación que hemos tenido en otras partes del mundo, como China, que nos ha tenido un poco más preocupados. Pero aunque ha pasado la fase más aguda, los centros hospitalarios siguen teniendo ingresos, y además en un número importante, no solo de pacientes COVID, sino de un incremento en estas fechas de infecciones respiratorias agudas graves, que unas veces son debidas al virus respiratorio sincitial, otras veces son debidas a la gripe y también a la COVID, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido un incremento en el número de ingresos. El otro día, cuando me preguntaban por las infraestructuras sanitarias en el Hospital de Badajoz, les decía que llevábamos varios veranos en los que solemos aprovechar para hacer el mantenimiento preventivo de las instalaciones hospitalarias, y llevamos varios veranos que no tenemos ese mantenimiento preventivo o que no podemos hacerlo pues porque nuestros hospitales no cierran, están permanentemente abiertos desde que llegó la COVID a nuestras vidas, ¿no? En la rueda de prensa de los datos del semestre pasado, del primer semestre del año 2022, les decía que el objetivo es que en este segundo semestre del 2022 nos planteábamos como objetivo llegar ya a alcanzar la senda de bajada que habíamos iniciado en el año 2015, cuando llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, y que la habíamos perdido como consecuencia de la irrupción de la fase más aguda de la pandemia. Y el año 2020 supone un año en el que cambia la tendencia de reducción de listas de espera que habíamos ido de forma progresiva instaurando en el Servicio Extremeño de Salud. Para que se produjese eso teníamos que absorber toda la demanda oculta, les decía. Saben que la demanda oculta es aquella demanda de pacientes que, como consecuencia porque tuviesen miedo a la COVID, porque se suspendieron determinadas intervenciones quirúrgicas, consultas o pruebas diagnósticas terapéuticas como consecuencia de la actividad que tenía el sistema sanitario para atender a la COVID, pues habían sido reprogramados o por cualquier otra razón, esas personas no pudieron ser atendidas en su momento. Y esto ha producido que posteriormente, en todo el Sistema Nacional de Salud, no solo en Extremadura, se haya producido un incremento sustancial del número de pacientes que acudían, ¿no? Y por lo tanto las entradas en lista de espera han sido mucho mayores que las que se podían absorber con el incremento de actividad de nuestros profesionales. Por lo tanto,
podemos decir que, con los datos que les voy a facilitar en este momento, que hemos conseguido cumplir ese objetivo. En este semestre, los datos que les presentaremos permitirán afirmar que hemos vuelto a la senda de reducción de lista de espera que nos propusimos una vez pasase la fase más aguda de la pandemia. También nos habíamos planteado seguir absorbiendo el incremento de las entradas en lista de espera, seguir la senda del incremento de la actividad que tuvimos en el semestre anterior, a pesar del déficit de especialistas que sufre todo nuestro Sistema Nacional de Salud, y esto se ha producido también, como les informaré con los datos, y por lo tanto le tengo que dar las gracias a nuestros profesionales del Servicio Extremeño de Salud, sobre todo aquellos que están más directamente implicados con lo que es la atención sanitaria a estos pacientes que están en lista de espera y que nos ha permitido, sin duda ninguna, seguir incrementando la actividad sanitaria, tanto en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnóstico-terapéuticas. Siempre hemos dicho que la orientación que nosotros le queríamos dar desde el Gobierno de la Junta de Extremadura y desde el Servicio Extremeño de Salud era una orientación a las listas de espera de gestión integral. Esto no valía solo con planes de choque y, afortunadamente, alcanzar ese objetivo de adecuar las esperas a lo que es sanitaria y socialmente admisible. Les avanzo los resultados alcanzados en este segundo semestre de 2022 y luego pasaré a detallarles las tres listas de espera en las que se descomponen los datos, si les parece. Bien, les decía, hemos comenzado la senda de descenso de las listas de espera por primera vez desde el año 2020. Esa es una primera conclusión que tiene este segundo semestre del año 2022. En este semestre hay 14.347 extremeños y extremeñas menos en las listas de espera sanitarias. Eso supone una reducción global de las listas de espera de casi un 11%, un 10,66%. Menos que en el segundo semestre del año 2021. Además, hemos seguido reduciendo las personas que estaban fuera de garantía. Saben que aquellas personas que estaban fuera de garantía, es que el límite de la garantía se establece por la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada y son 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas y 30 días para pruebas diagnóstico-terapéuticas. Pues fuera de garantía hemos conseguido que haya 7.925 personas menos en Extremadura en este segundo semestre del año 2022 con respecto al mismo semestre que el año 2021, lo que supone una reducción del 11,05% exactamente en la reducción de estas personas que esperan fuera de esos tiempos de garantía. Paso a describirles los datos que corresponden a la lista de espera quirúrgica. En el año 2022 se han realizado 87.340 intervenciones quirúrgicas en el Servicio Extremeño de Salud, frente a las 78.791 de 2021, 8.549 intervenciones quirúrgicas más, un incremento de actividad del 9,8%. De ahí que les diga y que les dé las gracias a nuestros profesionales por incrementar esa actividad. En el segundo semestre del año 2022 hay esperando, a fecha de 31 de diciembre del año 2022, hay esperando 21.786 extremeños y extremeñas para una intervención quirúrgica, 2.459 menos que en el segundo semestre del año 2021, lo que supone una reducción en la lista de espera quirúrgica de un 10,14%. Pero además hay 816 pacientes menos que en el segundo semestre del año 2019. Quiere decir que en la lista de espera quirúrgica no solo hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado de la senda de reducción, sino que hemos logrado romper y hemos logrado seguir bajando si nos comparamos con el segundo semestre del año 2019,
que es previo a la fase más aguda de la pandemia. Concretamente, si nos comparamos con el segundo semestre del año 2019, hemos bajado en un 3,7%. Hemos mantenido a los pacientes que más esperan. Hay 87 pacientes menos fuera de garantía en el segundo semestre del año 2000 que en el año 2021, y el tiempo medio de espera se sitúa en 155 días, por debajo, sigue estando por debajo de los 180 días que establece la Ley de Tiempo de Respuesta. Seguimos teniendo especialidades concretas que suponen el grueso de los pacientes que esperan en la lista de espera quirúrgica. Estas son 4 especialidades, lo que hacen que se justifiquen el 70% de las esperas que se están produciendo en las intervenciones quirúrgicas. Traumatología es una de las especialidades, oftalmología es la segunda especialidad, cirugía general y aparato digestivo y otorrinolaringología. Mérida ha sido el área de salud que más ha conseguido disminuir la lista de espera quirúrgica en este semestre con un 43% de reducción, seguida por el área de salud de Llerena Zafra con un 24% de reducción y Plasencia con un 20% de reducción. Paso a describirles a continuación los datos de lista de espera en consultas externas. En diciembre del año 2022 hay 70.777 pacientes. Eso significa que hay 249 pacientes más que en el segundo semestre del año 2021, un incremento de un 0,35% que nosotros interpretamos como un mantenimiento en las listas de espera de consultas externas. Saben ustedes que las listas de espera son vasos comunicantes y que si incrementamos las actividades y hacemos más intervenciones quirúrgicas, subiremos las listas de espera en pruebas diagnóstico-terapéuticas o que subiremos las listas de espera en consultas externas. Si aumentamos las de consultas externas, incrementaremos las indicaciones de intervenciones quirúrgicas. Con lo cual, tenemos que jugar en ese equilibrio de tal suerte que siempre habíamos considerado que en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a las listas de espera de consultas externas, Extremadura estaba en una posición más aceptable que otras comunidades autónomas y hemos decidido invertir muchos esfuerzos en 2 sentidos. Uno, en la lista de espera quirúrgica para resolver los problemas de intervenciones quirúrgicas que pudiesen tener las personas y, en segundo lugar, algo que le permitía a las personas acceder al diagnóstico, que son las pruebas diagnóstico-terapéuticas, para que no hubiese espera de pacientes sin un diagnóstico fino en cuanto a la atención especializada, ¿no? Por eso les digo que los resultados en las listas de espera de consultas externas han sido más modestos de los que hubiésemos deseado. En cuanto a lista de espera de consultas externas, el área de salud de Mérida ha reducido en un 31% su lista de espera, el área de salud de Cáceres en un 15% y el área de salud de Navalmoral en un 5,4%, siendo las áreas de salud donde más se ha reducido estas listas de espera de consultas externas. Sin duda ninguna, ginecología, rehabilitación y neumología, es decir, las especialidades de respiratorio, neumología, son las especialidades que más esperan. A pesar de haber incrementado en un 7% las salidas de consultas externas, insisto, con respecto al año anterior, las entradas han sido muchísimo más numerosas que las salidas, por cuanto hemos acelerado las listas de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas y también las listas de espera de intervenciones quirúrgicas. Paso a describirles a continuación los datos que corresponden a la lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas. En diciembre del año 2022 hay 27.641 pacientes esperando para una prueba diagnóstico-terapéutica. Son 12.137 pacientes menos que en diciembre del año 2021. Una reducción de un 30,51%, que es una reducción muy importante de las pruebas diagnóstico-terapéuticas. Hay una disminución de
9.490 extremeños y extremeñas que esperan más de 30 días. Por lo tanto, aquellas personas que están fuera de garantía en las listas de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas se ha reducido en un 32,8%. Si cogemos los datos globales, y con esto terminaré anunciándoles las acciones que tenemos previstas con respecto a las listas de espera en este año 2023 y lo que está consolidado en presupuesto del año 2023, si cogemos los datos absolutos de listas de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas, en este momento, personas fuera de garantía en una prueba diagnóstico-terapéutica habría 19.404 personas, que es la cifra de las cifras más bajas de todos los años de la serie histórica, similar a los datos del año 2019. De esta forma, entendemos que hemos cumplido con la absorción de la demanda oculta. Y esto lo que significa es justamente eso. Hemos sido capaces de absorber la demanda oculta y de incorporarnos a la tendencia de reducción de listas de espera sanitaria en este segundo semestre del año 2022. Que no se interprete de mis palabras que esto es autocomplacencia. Que no se interprete de mis palabras que esto es triunfalismo. Que no se interprete de mis palabras que esto es ya está resuelto el problema, ya no tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Porque los esfuerzos para el año 2023 están consolidados en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que al afrontamiento de la situación de las listas de esperas, el Gobierno de la Junta de Extremadura va a invertir más de 21 millones de euros para poder continuar con la tendencia de bajada y poder ofrecer unas esperas sanitarias y socialmente asumibles, como es el deseo de un sistema sanitario público, responsable y que quiere dar respuesta a las necesidades de atención de la población extremeña en el ámbito sanitario. Por mi parte nada más y pasamos al turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que tengan. Sí, yo quería un par de aclaraciones sobre datos. Igual que ha dicho el tiempo medio de espera en cuanto a la espera quirúrgica, me gustaría saber el dato de espera medio tanto en consultas como en pruebas diagnósticas. En consultas son 80 días, me parece, aproximadamente. Y en pruebas diagnósticas hay dos tiempos medios. Los tiempos medios que corresponden a las pruebas de radiología, que están alrededor de 34 días, y las pruebas funcionales, que son aquellas pruebas que se realizan en el ámbito de digestivo, en el ámbito de respiratorio, que ahí los tiempos medios de espera se suben a 73 días, si no me falla la memoria. Sí, igual que, por ejemplo, también en lista de espera quirúrgica y en lista de espera de las pruebas diagnósticas se ha hecho referencia al año 19, me gustaría también que se hiciera esa referencia respecto a consultas externas. Respecto a consultas externas, está por encima de lo que teníamos en el año 2019 en consultas externas, alrededor de como 2.000 y pico pacientes más que en el año 2019, en el segundo semestre del año 2019, que es con el que comparamos. Buenos días. Perdón, me he perdido el dato de la espera media para operarse. ¿Cuánto es? 155. Luego ha dado el dato del área de salud de Mérida, del Hospital de Mérida, que creo que es de forma global el que más ha operado y también no sé si el que también ha reducido más la lista de espera. Ahí ha habido un programa de éxito, hemos rentabilizado y hemos utilizado de forma muy adecuada el Hospital Tierra de Barro en su concepto de alta resolución y el programa de cirugía oftalmológica
en concreto en cataratas, nos ha dado unos resultados espectaculares. Estamos hablando de operaciones en los dos hospitales, ¿no? Del área de En salud el área de Mérida. salud de Mérida, sí, sí. Luego, ha dicho que para conseguir una lista de espera social y sanitariamente asumible, este año en los presupuestos hay 21 millones. Esos 21 millones, ¿cómo se distribuyen? Me explico. ¿Para qué? ¿Para pagar más a los...? Hay de todo. Hay para incentivar actividad, concretamente, hay una parte que irá invertida, la menor, pero irá invertida en los acuerdos que acabamos de cerrar, tanto en mesa, bueno, que estamos cerrando en mesa sectorial y que hemos cerrado con el Sindicato Médico de Extremadura, ¿no? Esa es una parte. Otra parte irá a lo que nosotros denominamos autoconciertos. Eso es concertar con nosotros mismos que nuestros especialistas, aparte de hacer su jornada laboral y cumplir con su jornada laboral, pues absorben un incremento de la actividad para resolver determinadas esperas que en este momento se están produciendo por el incremento de la demanda oculta, ¿no? Y eso es una incentivación que se les ofrece en el plan de eficiencia, por ejemplo, quirúrgica, el PRIAC, que es uno de los que ha dado buen resultado en el caso concreto que usted cita, ¿no? Y otra parte ha sido la correspondiente a todo lo que tiene que ver con la concertación, pero esto no es más que en otras anualidades, a la concertación con centros privados. Pero ahí no vamos a más, ¿eh? Ahí no vamos a más. De hecho, ya les digo, hemos aprobado en el último Consejo de Gobierno del año el concierto marco para concertar con las clínicas privadas lo que son las pruebas diagnóstico-terapéuticas y gracias a la inversión que estamos haciendo en el Servicio Extremeño de Salud en cuanto al plan INVEAT de lucha contra la obsolescencia tecnológica, el sistema sanitario tiene en este momento máquinas punteras que son necesarias para el diagnóstico y que no vamos a poder concertar con la privada si no derivamos a los pacientes fuera del ámbito de la comunidad autónoma. Y esto pues es un problema que también tenemos en nuestro territorio, ¿no? Es decir, cuando se hacen las comparaciones entre las diferentes comunidades autónomas y se empieza a comparar el sistema de salud, pues por ejemplo, el que más se suele comparar es el sistema de salud madrileño. Claro, pero es que el sistema de salud madrileño tiene un 47% de aseguramiento privado. Es verdad que no tiene ese problema de listas de espera porque el 47% de la atención sanitaria se la prestan fuera del sistema sanitario público. Nosotros aquí no llegamos al 10% de aseguramiento privado. Por cierto, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Pero eso tiene una contrapartida, que el sistema sanitario privado no está tan desarrollado como el sistema sanitario de otras comunidades autónomas. Y eso nos limita las posibilidades de concierto de determinadas pruebas diagnósticas y de determinadas intervenciones quirúrgicas. Sí, buenos días. Ha dado los datos de donde más ha bajado la lista de espera quirúrgica, consultas externas, dónde han ido peor, ¿por qué? Ido peor no se lo voy a dar porque entre otras cosas, me gusta incentivar lo positivo y me gusta trabajar contra lo negativo. No creo que la solución de una mejor gestión pase por poner el dedo en determinadas áreas que por distintas razones y con los problemas que tiene en este momento y que estamos intentando arreglar el Sistema Nacional de Salud, se tenga que decir y señalar a áreas de salud que en este momento pues están recibiendo una cantidad muy importante de pacientes con una falta de especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Me gustaría destacar lo positivo, que yo creo que, al igual que el resto de la sociedad, el sistema sanitario ha pasado por años muy malos, muy difíciles, de mucho esfuerzo, también los gestores de esas áreas de salud, también los profesionales de esas áreas de salud, y no creo que se merezcan que yo en una rueda de prensa le señale con el dedo a decirle, más que actuar, que es lo que estamos haciendo, a decirle cuáles han sido las peores, ¿no? Me gustaría quedarme con las que han sido positivas y que esas sean el espejo donde mirarse del resto de las áreas, removiendo los obstáculos por parte de servicios centrales y por parte de las áreas de salud. Así que, si me lo permite,
y si no lo considera una descortesía, no se lo voy a dar. ¿Más preguntas? Consejero, sí, buenos días. Sobre otro asunto, el PP de la provincia de Cáceres denunciaba ayer la falta de atención médica en Logrosán. Los vecinos de esa localidad tienen que desplazarse a Cañamero. Dicen que eso va a mermar la calidad asistencial en las dos localidades. En Logrosán, que se han quedado sin facultativos porque hay dos en baja laboral. Quería que me valorase esta queja del Partido Popular y esta situación que se está viviendo en esas localidades. Gracias. Pues estoy de acuerdo con el Partido Popular en que la falta de profesionales, evidentemente, merma la calidad de la atención sanitaria como nos gustaría. Ahora, el Partido Popular tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Lo digo porque, y lo digo también para otras posibles tentaciones que tengan otros grupos políticos. Si creen esos grupos políticos o esos grupos sociales que con la recogida de firmas o las manifestaciones se nos llenan las bolsas de trabajo de médicos, yo me apunto el primero a la manifestación. Pero le puedo decir que en mi experiencia ninguna de esas acciones contribuye a dotar de facultativos a esos pueblos. Al contrario, lo que hace es situar un clima de enrarecimiento de los que los profesionales huyen. Y luego aclarar una cosa para toda la sociedad extremeña. La falta de médicos que se está produciendo no es una falta de presupuesto ni es una falta de deseo de contratar. Es una falta de médicos para contratar, que es una cuestión bien distinta. Porque cuando se tiene la voluntad de solucionar los problemas como se tiene por parte del Servicio Extremeño de Salud, lo que hay que hacer es facilitar las cosas para que eso ocurra. Y si de verdad queremos sacar a la sanidad de la arena política, pues parece que es un buen principio. En cualquier caso, respetaré cualquier decisión que se tome y, evidentemente, aunque no es nuestro deseo, sí tenemos que estar de acuerdo en que la falta de facultativos puede producir una disminución de la calidad de la atención. Por eso, el acuerdo que hemos firmado con el Sindicato Médico de Extremadura, por eso las negociaciones que se están teniendo con la Mesa Sectorial de Sanidad, para intentar que Extremadura pueda tener los profesionales y, si no los tiene, que al menos los profesionales que hay vean recompensado el esfuerzo que tienen que hacer hasta que dispongamos de ellos. Porque la pregunta al Partido Popular es: ¿qué se hizo desde el año 2011 al año 2015 en este país? Que se perdieron 3.000 especialistas y se perdieron 100 especialistas en Extremadura. Y luego hay algo que me sorprende del PSOE de la provincia de Cáceres. Dice, es que no nos han avisado con antelación. Es que las enfermedades no avisan. Perdón, el PP de la provincia de Cáceres. Es algo que me sorprende del PP de la provincia de Cáceres, ¿no? Que digan que es que no nos avisan con antelación. No sé si el PP lo que interpreta es que a la gente les avisan las enfermedades que se van a poner malos. Consejero, a raíz de su respuesta y la falta de facultativos, hemos visto cómo este pasado año se ha tenido que en algún área de salud incluso concertar o sacar a concurso alguno de estos, como ha sido los anestesistas de Cáceres. Ahora que vemos que la lista de espera, vamos a decir, las operaciones y todo esto que estamos hablando, se ha mantenido, o vamos a decir, ya tiene una velocidad de crucero, y visto que siguen faltando especialistas, ¿cuál sería el camino a medio plazo del SES? ¿Tendría que ir también por estos conciertos o sacar alguno de estos servicios
visto que no hay facultativos para atender la demanda? Es que el abordaje que estamos haciendo del problema de la falta de especialistas por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por parte del Gobierno de España en este momento es incrementar el número de especialistas. Es decir, si me permiten el símil, fabricar más, formar a más, especializar a más. Se acaba de realizar el MIR hace unas semanas. Hemos sacado la mayor oferta de formación sanitaria especializada de toda la historia de Extremadura y me atrevería a decir de España. Un 5% más que el año pasado en el territorio nacional, 310 plazas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, más de 11.000 plazas en todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Para qué? Para dotarnos de los especialistas necesarios. Y ese debe ser el camino. Y aquí hago un inciso. Agradezco especialmente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, que según mis datos, puedo estar equivocado, pero según mis datos, es la única facultad de medicina de España que ha hecho caso al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cuando dijo que se incrementase un 10% el número de plazas en las facultades de medicina. Y ese esfuerzo, este consejero ya se ha encargado de trasladarlo al Ministerio de Universidades y al Ministerio de Sanidad para que sea incentivado. Una aclaración respecto a lo del MIR. El año pasado en Extremadura se quedaron plazas libres que no se ocuparon. ¿Cómo se logra que este año no suceda lo mismo, ya que faltan facultativos y hay plazas que no se ocupan? No se puede comprar la voluntad de la gente para elegir la plaza. Entonces, nosotros, en este momento, esto no es de esta rueda de prensa, pero sí le digo, hemos tomado la decisión en el Servicio Extremeño de Salud de subir la hora de guardia para todos los médicos internos residentes que se forman en nuestra comunidad autónoma. Si eso puede ayudar, bienvenido sea. Pero en este momento, en el Sistema Nacional de Salud, en su conjunto, se ofertan más plazas MIR que alumnos egresados de las facultades de medicina. Con lo cual, se corre el riesgo de poder quedarse plazas vacantes de MIR, se corre el riesgo. Pero es que es preferible eso a que haya gente que salga de las facultades de medicina y no tenga forma de especializarse. Porque es que hay una directiva europea del año 95 que dice que si no tienes especialidad no puedes trabajar en el sistema sanitario público español, en el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, si usted está formando a 7.000 estudiantes en las facultades de medicina de España, al menos tiene que ofrecer eso para que se puedan especializar, porque si no es que no podrán trabajar. Y a continuación, el sistema sanitario falto de especialistas. Bueno, pues eso es lo que ocurrió con la crisis económica del año 2008, que ahorramos en formación sanitaria especializada y ahorramos tanto en formación sanitaria especializada que nos privaron a los españoles de poder tener a nuestra disposición 3.000 especialistas más. Y si eso lo llevamos al ámbito de la comunidad autónoma, 100 especialistas que podríamos haber tenido. Por cierto, si recuerdan los datos de los que se jubilan, es muy aproximado a los que nos han evitado tener. Entonces, yo creo que esto de lo que se trata es que sigamos en esta senda de recuperación del volumen de especialistas para que no tengamos que recurrir a esas fórmulas que hemos recurrido porque no nos quedaba más remedio. Porque el sistema sanitario, cuando recurre a esas fórmulas, es o se hace eso o se deja sin atender a la persona. Ese es el conflicto ético que tiene un responsable sanitario en el momento en el que se está planteando esta situación, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, si estás éticamente comprometido, pues acaba haciendo lo que hemos tenido que hacer con los anestesistas en Cáceres, que es bastante distinto a lo que se vendió como que se hacía lo mismo con respecto a traumatología en Don Benito, que no tiene nada que ver.
Consejero, buenos días. Con respecto a la pregunta que le hacía mi compañero de esa situación que se vive en Logrosán, en Cañamero, al margen del debate político de que se quieran recoger firmas, somos conscientes de esa falta de especialistas en Extremadura y en España, pero desde el Servicio Extremeño de Salud se está estudiando ver de qué manera se atiende esa situación que se ha creado por esa falta de especialistas, que sabemos que es un problema general en esa zona, pues para que esos pacientes no tengan que sufrir o tener muy pocas horas de consulta o tener días en los que no tenga consulta. Más que nada aclarar eso, qué es lo que se está haciendo a corto plazo desde el Servicio Extremeño de Salud para solucionar el problema que se ha creado en esa zona. Gracias. Pues en esa y en todas las zonas de Extremadura. Nuestras gerencias de áreas tienen la indicación de actuar de forma proactiva ante estas situaciones y lo están haciendo. De hecho, el verano podía haber sido muy complicado, muy complicado. Y yo tengo que reconocer que el verano ha sido menos complicado de lo que podríamos haber tenido un verano, porque ahí es donde están los tiempos de descanso de nuestros profesionales, que digo yo que tienen derecho a tener ese descanso. Y de forma proactiva y con la participación de ellos, renunciando a cogerse los días en ese periodo y llevarse los días a otros periodos, hemos ido haciendo, a través de las áreas de salud, encajes de bolillo para poder tener a la atención lo mejor atendida posible. E informando de lo que podíamos informar a las poblaciones, para que estuviesen orientados de cuándo podían acudir a la consulta, con qué problemas de salud, etcétera. Y lo que no hemos dejado de prestar es la atención sanitaria en todas las zonas de salud. Si hemos tenido que actuar como punto de atención continuada, actuamos como punto de atención continuada, porque eso es sagrado para nosotros, de donde se tenga que sacar. Pero, sin duda ninguna, sobre esto se actúa constantemente. Ahora, si pongo el caso de la zona de Logrosán. Si la zona de salud de Logrosán tiene 4 médicos de familia en equipo de atención primaria y 3 médicos de familia se ponen de baja y se contacta con el personal de atención continuada para que cubra las consultas de por la mañana y no pueden hacerlo, el personal de atención continuada, o no desea hacerlo, pues tenemos que seguir insistiendo y buscando otras fórmulas para que desaparezca esa situación en cuanto se pueda. Pero eso, reclame la ciudadanía o no reclame. Eso es lo que solemos hacer, lo que no se ve. Esa es la gestión responsable que hacen nuestras áreas de salud con respecto a este problema de la falta de especialistas. Porque entendemos que es nuestro deber. Por eso llama poderosamente la atención que, estando todos los pueblos en esta situación, estando informados aquellos que representan a la ciudadanía, que son los alcaldes y alcaldesas, por un interés puramente electoralista, porque no tiene otro, y además con esas acciones no se consiguen tener más especialistas, al contrario, lo que suele ocurrirse es que el clima se enrarece y ante la falta de especialistas la gente decide trabajar en sitios tranquilos, no trabajar en sitios complicados. Pues lo que pido es que seamos capaces de entender la situación por la que pasamos. Entre otras cosas porque quienes se están quejando y quienes los están sacando de prensa son aquellos que forman parte del origen del problema. Es que en el año 2019, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aprueba el marco estratégico para la atención primaria de salud y de forma insólita, que no había pasado nunca en el Consejo Interterritorial de Salud, para no aprobarlo, los consejeros y consejeras de las comunidades que estaban gobernadas por el PP abandonaron el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y tuvo que ser la ministra Carcedo quien publicase en el BOE el marco de la atención primaria, para que fuese una orden comunicada. Entonces llama poderosamente la atención que ahora sean los que vengan a decir que faltan especialistas. Claro, ¿cómo no van a faltar?
Si como consecuencia al afrontamiento que se hizo de la crisis económica, que fue complicada, pero como consecuencia de las medidas que pusieron en marcha para afrontar la crisis económica, privaron a este país de 3.000 especialistas. Entonces yo creo que lo que deben hacer es arrimar el hombro y seguir adelante. Y sobre todo darle certidumbre a la ciudadanía. Hemos tenido una legislatura cejada por la incertidumbre. La sociedad no se merece más que darle seguridad, la sociedad no se merece más que tranquilizarla, la sociedad no se merece la polarización. ¿Más? Pues muchísimas gracias.